La Juventus sigue siendo la misma del principio del campeonato. No hemos mejorado, no hemos madurado, no hemos aprendido absolutamente nada. En mi tierra dicen, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Profundizamos sobre esta crisis de la Juventus y qué nos dice sobre el futuro de la vecchia señora. Antes de empezar de lleno, obviamente los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan tres cosas fundamentales, totalmente gratis para ustedes, que hacen que esta comunidad de Pueblo Juve pueda alcanzar a muchísimo otro Juventini alrededor del mundo que todavía no han encontrado esta su casa de Pueblo Juve. Al final de la jornada número 35, la Juventus de Spalletti y de Tudor han hecho exactamente los mismos puntos, 12 contra los mismos equipos. Nos podemos poner exquisitos y decir que los resultados en específico podemos entrar uno por uno, pero la verdad es que ambos no le pudieron ganar al Como. Ambos empataron contra los coleros de la tabla, el Verona. Ambos no le pudieron sacar una victoria al Milan. Podemos decir que la Juventus de Spalletti es más propositiva, juega un fútbol más llamativo, crea más ocasiones. Pero ¿cuál es el lema del equipo? Vincere no importante, es la única cosa que conta. Si los resultados no llegan, ¿a qué sirve? ¿A qué sirve ese fútbol positivo? ¿A qué sirve crear más oportunidades si vamos a estar fallándolas todas? ¿A qué sirve hacer un juego filtrante cuando llegas al área y terminas tirándola a las gradas? O se te apaga la computadora, o pierdes el balón. ¿A qué sirve tratar de hacer una gran jugada defensiva si al final regalas el balón o te lo meten en tu palo? ¿A qué sirve estar en el centro del campo, tratar de dirigir todo y terminar regalando balones a diestra y siniestra? ¿A qué sirven los pases intransigentes que no crean nada con tal de mantener la posesión del balón? Seguimos ahí, apenas rascando el cuarto puesto, apenas tratando de sobrevivir y siempre con esa mentalidad de por lo menos esperemos llegar a la Champions League. Eso no es la Juventus, eso no es la Juventus. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos llegado a eso? En octubre, si recuerdan, si lo vieron, les dije en este video que podrán encontrar aquí, que el problema no es principalmente el entrenador. No era en ese entonces, no es ahorita. El problema aquí es la plantilla. Estos muchachos, varios de ellos recién renovados, ojo ahí con eso, siguen demostrando una falta de madurez, una falta de garra, no apta para la Juventus. Ya sé que varios dirán, pero al final contra el Verona dominamos. Si no fuera por Montipó, hubiéramos ganado el partido. Yo les recuerdo que el Verona ya estaba descendido. Si tú estás batallando por un puesto en Champions League, al Verona lo tienes que, bueno, palear de goles, con o sin Montipó. Con todo respeto, Montipó ha tenido una carrera relativamente mediocre en cuanto al arco. Entre la mentalidad patética, la falta de garra, los errores puntuales e individuales, la Juventus se ha comido fácil 5 victorias, 15 puntos. Con 15 puntos, ¿dónde estaríamos ahorita? Estaríamos en el segundo lugar, con el campeonato todavía abierto, aún en la jornada 35. No podría haber un campeón todavía coronado. Pero eso es, esa es la situación de esta Juve que vemos ahorita, en esta realidad en la que nos ha tocado vivir. Una Juve para nosotros que conocimos la Juve de los noventas, la Juve de los 9 Scudetto consecutivos, ay, para los que conocieron aún las Juves más viejas aún, de los ochentas, de los setentas, las Juves gloriosas, las Juves campeonas intercontinentales, no reconocemos este equipo, no reconocemos a sus integrantes. ¿Tienen los mismos colores? Sí, pero los que bajan al campo son diferentes. Y ahora debemos pelear con todo por 9 puntos para asegurar este bendito cuarto puesto, Champions League, para poder ingresar dinero que nos sirva a construir un equipo. No es ni siquiera que uno dice, bueno, hay que entrar a Champions League porque nos veo compitiendo por la Champions League el año que viene. Lamentablemente a mí me duele decirlo, pero yo no lo veo. ¿Cómo haces para competir en la Copa Europea, digamos, de primer nivel con el tipo de mentalidad? Aunque le metas 5, 6 personas muy, pero muy importantes, me cuesta creer que haya una transformación tan severa de este equipo. Y muchos dicen, muchos me dicen, escriben, ponen comentarios que estos siguientes 3 juegos deberían ser fáciles, a los cuales yo les respondo lo siguiente, claro, conciso. El Verona debía ser fácil, estaba ya descendido, no le tenía nada que pedir a la Serie A y nosotros estábamos muy por encima de ellos en la tabla de posiciones. El Leche se está jugando la vida y juega en casa. Ellos están peleando por salvarse y quedarse en la Serie A. La Fiorentina no está aún matemáticamente salvada y sueñan con quitarnos un puesto para la Champions League.
¿Y qué decir del Toro? Lo único que salvaría una temporada realmente fallida, fracasada por completo, es poder quitarle un puesto de Champions League al eterno rival de la ciudad. Lo dije en octubre y lo reitero. Aquí hay que darle continuidad al proyecto técnico y al proyecto gerencial. Pero en la plantilla, en los jugadores, hay que hacer una limpieza profunda y desinfectar la mentalidad perdedora, sobrepotente, poco humilde, no de Juventus, que infecta al vestuario en este momento. ¿Podrá la Juventus sacar 9 puntos de 9? No lo sé. Me gustaría decirles que sí. Yo pensaba que una victoria contra el Verona era bastante razonable. Y el gran problema de todo esto, el gran problema que hemos estado desde el momento que llegamos al cuarto lugar, es que la calificación a Champions League depende de nosotros. Y ese es el gran problema en las siguientes 3 jornadas. Depende de nosotros. Necesitamos 3 victorias de 3 para no depender de lo que haga la Roma o el Como detrás de nosotros. Díganme ustedes qué piensan. ¿La Juventus logrará sacar 3 victorias de 3? ¿Logrará calificarse a la Champions League? ¿Qué son las cosas que más le molestan de esta plantilla en particular? No estoy hablando necesariamente de nombre, pero si me los quiere decir, ¿cuáles son los jugadores que más les frustran? Pero ¿qué cambios necesita hacer esta Juventus para regresar a ser el equipo que todos conocemos y queremos ver en el campo? Los leo con muchísima atención. No se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.